Ya. Parece que ya estamos. Estamos casi todos ya. Sí, creo que ya estamos casi todos. Entonces, lo que les decía, chiquillos, que el modo es una forma de, y como les decía, más que el narrador, el autor piensa quién te va a entregar el relato. Quiero que piensen, olvídense lo que estamos viendo ahora, quiero que piensen que hay dos formas de uno enterarse de información de otro. Por ejemplo, ¿qué tal si estoy conversando con Alondra? Y Alondra me cuenta, oye, profe, mira lo que me pasó. Y ella me cuenta la información. Como lo que le ocurrió a Alondra me lo cuenta ella, a mí, para mí, obviamente la información de Alondra me va a llegar en forma directa. ¿Se dan cuenta? Cuando la fuente le cuenta a otro, el otro se va a entender desde el punto de vista directo. ¿Qué pasa si yo, ya, Alondra me contó algo, me voy donde Juan Pablo, le digo, oye Juan Pablo, ¿sabéis qué le pasó a la Alondra? Aparte de ser un sapo, ¿verdad? Metete, la Cagüinero. información, cagüinero, la información que va a recibir Juan Pablo no es información directa, porque para que sea información directa se lo tiene que contar a Alondra, ella. En cambio se lo conté yo, por lo tanto hubo un mediador, que significa que la información que recibió Juan Pablo es indirecta. Curioso, de eso se trata esto. Quiero que piensen, ya, estoy leyendo una obra. Esta obra se compone de muchos elementos, pero vamos a hablar de dos. El mundo narrado, el contexto, y los elementos que participan en ese contexto, que son los personajes. Entonces, yo estoy como si lo estuviera viendo, lo tengo ahí. Obviamente, lo que le sucede a los personajes es lo que me interesa. Por lo tanto, si los personajes me cuentan a mí me llega la información directa. ¿Ya? Ah, o sea, la información directa es cuando un personaje me cuenta a mí la historia. ¿Y quiénes son los personajes que te cuentan la historia? Dos protagonistas, testigos. Pero si ahora hay una tercera persona que me va a contar la historia de ellos, esa historia no me llega directo, me llega indirecto. ¿Y quiénes son los narradores indirectos? Dos, los que están fuera, el omnisciente y el observador. ¿Ya? De eso se trata esto. Veamos. Dice, modo narrativo. Dependerá del estilo narrativo, esto es, como el autor, por eso les decía, más que una técnica del narrador, se entiende como técnica de narración, pero es realmente como el autor dispondrá el relato en su narrador o personajes. Son las dos opciones. ¿Quién quiero que te cuente la historia? ¿Un narrador que está fuera o los narradores que están dentro que son a la vez personajes? Pueden ser de tres tipos. Tres. Curiosamente, como te contaba, Cepech habla de un cuarto. Y algunos profesores que no sé por qué estudian los manuales del CEPEC para hacer clases, raro, te hablan de cuatro, ¿ya? Pero eso lo voy a mencionar después. Ese cuatro siempre han sido tres. El primero, estilo directo. Si dijimos, oye, me interesa la historia de los personajes, para que sea directo, ellos tienen que contar. Fíjate, en este caso, la presencia del narrador es bastante escasa. Si es que yo estoy pensando en un narrador intermediario, como el caso de un omnisciente o de un observador, ya que son los propios personajes, por ende, va a ser un narrador protagonista y testigo, que van relatando los hechos de acuerdo a su experiencia.
El largo me venía de un tío incierto. El largo me venía de un tío incierto, que asediaba los jueves en la casa cuando caía algún dinero, y los tallarines a la yugoslava se agregaba carne mechada. Quedó Antonio Escarmeta. Fíjate que quién nos está contando la historia, el protagonista. ¿Se dan cuenta? Y nosotros ya sabemos que el protagonista también es un narrador personaje. Por ende, cuando un narrador personaje cuenta la historia, eso se llama estilo directo. Fíjense el indirecto. Ah, ya, si el personaje, que son los que desarrollan esto, me cuenta la historia, es directo. Por ende, el narrador, ya sea omnisciente u observador, va a ser el indirecto. El relato, aunque suene tonto acá, es narrado en tercera persona. Piensen, ¿quiénes narran en tercera persona? Omnisciente, observador. Por un narrador omnisciente, un observador. Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que fuera una ballena. No hablaron los personajes, alguien habló por los personajes. Y en este caso, si nos damos cuenta, fue un narrador omnisciente, porque se hicieron la ilusión. ¿Saben lo que? Piensan. Por ende, el indirecto me lo va a narrar un narrador en tercera. Y finalmente hay un tercer estilo que muchos dicen que es una mezcla, no es tal mezcla. Indirecto libre. Si yo digo que es indirecto libre, sigue siendo igual que el anterior, indirecto. Por ende, un indirecto libre significa que sigue un narrador omnisciente u observador narrando, pero da libertad. Y obviamente, ¿a quién va a dar libertad? A los personajes. Ahí está la mezcla. No, es que siempre va a ser indirecto. Solo que en este caso, deja a los personajes hablar. Contar en este caso. Estilo indirecto libre. Este modo narrativo combina los dos estilos mencionados anteriormente. Es decir, existe la presencia de un narrador, ya sea, como decía, omnisciente observador, tercera persona, y a la vez hay momentos, no siempre, en que los personajes relatan su experiencia. Veamos el ejemplo. La señora Juana Rayas no podía explicar por qué tenían alas sus 4 hijos. Supongo que el padre fue uno de esos que vuelan mucho de noche, dijo un vecino y se rió con voz burlona mientras revolvía el volquete. ¿Ya? Fíjense, chiquillos, que acá sigue habiendo un indirecto. ¿Por qué? Porque la presencia del narrador es muy fuerte. Primero te cuenta, la señora Juana Rayas, está contando un narrador, no podía explicar por qué tenían alas sus destinos. Ahora da la libertad. ¿A quién? A un personaje que dice, supongo que el padre fue uno de esos que vuelan mucho en noche, pero ¿qué hace ahora el narrador? Vuelve a tomar el discurso del personaje e incluso lo comenta. Miren lo que dice. Dijo un vecino. ¿Se dan cuenta que sigue siendo un indirecto fuerte? Y se rió con voz burlona mientras revolvía el volquete. O sea, en el fondo, si nosotros simplificamos, hay dos nomás, directo e indirecto. Solo que va a surgir un tercero cuando en el indirecto permite a narradores, en este caso personajes, intervenir, pero sigue estando el presente. Por eso les decía, no una mezcla perfecta, no, Nica, no es una mezcla, no. Se utilizan los dos estilos, pero no en fusión, ¿ya? Cuidado, chiquillos, hay algunos que hablan de un cuarto estilo, directo libre. ¿Cómo? Sí, pues si hay un indirecto libre, tendrá que haber un directo libre. Error del portumbuque. ¿Qué diablo eso? Porque directo significa que los personajes tienen libertad para hablar. Entonces decirte directo libre sería, un estilo libre libre. Absurdo. Solo 3 chiquillos.
directo, indirecto, indirecto libre. ¿Ya? Chicos, ¿les queda alguna duda? ¿Les queda claro? No, Ya. no, de este no. Perfecto. Ahí está. En todo caso, todo esto lo vamos a reforzar con ejercicios. Para eso ustedes tienen la guía, también reléanla, vayan marcando. Por WhatsApp me pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran, a cualquier hora, no se preocupen, no se compliquen. Lo paso en la casa ahora. Ya, pero bueno. Chiquillos, ahí hay un esquema para que se simplifiquen más claramente, en donde esta gran figura, ¿verdad?, fundamental que hemos llamado narrador, tiene por lo menos, y yo te diría que hay más, pero no nos vamos a meter en eso porque estos son los que trabajan tradicionalmente los contenidos de los planes y programas ministeriales y obviamente las pruebas que miden para el ingreso a la universidad. Solamente 4. Disposición literaria, puedes encontrarla con otro nombre. Disposición de los acontecimientos, organización temporal, modo narrativo. Ya vimos que las dos disposiciones, ¿verdad?, cuando se mezclan, provocan el fenómeno llamado anacronía. ¿Ya? Y las otras dos técnicas ya tienen que ver cómo te voy a contar el cuento, si lo hago corto o lo hago largo, y el cuarto, quién te va a contar esa historia. ¿Ya? Es bastante simple, chiquillo, pero es importante que vayan reestudiando. Recuerden algo que les dije, las pruebas, tanto prioritariamente la PSU, porque la PAA no se metía mayormente en contenido, pero la prueba de selección universitaria, ¿dónde pillar al postulante? En muchos casos, en los conceptos. Como no manejaba los conceptos, se perdía, leía chino. Entonces ustedes vayan de a poquito reestudiando, vayan internalizando los conceptos. ¿Ya? Veamos entonces ahora una breve actividad que la podemos hacer entre todos, ¿ya? Determinando los tipos de narradores que podemos encontrar. Veamos, dice, ha llegado la hora de partir. Cada uno de nosotros sigue su propio camino. Yo a morir, vosotros a vivir, que sea mejor. Solo Dios lo sabe. ¿Qué tipo de narrador está presente? Ha llegado la hora de partir. Cada uno de El protagonista, ¿no? Podría ser. protagonista. Uno dice, Porque dice, ya, ha llegado. ha llegado. E incluso nosotros, eso es primera persona, plural, pero después se identifica incluso con singular. Yo a morir, vosotros a vivir. Claro, uno dice, oye, ya perfecto, habla en primera persona, ¿y por qué no es testigo? ¿Por qué no está hablando la historia de otro? Está hablando lo que les va a Y dijo ocurrir. yo, po. Correcto. Fíjense el segundo. No se movió ni un músculo de tu cara, ni siquiera cambiaste de color. Y después, frunciendo los labios en una mueca irónica, preguntaste a tu abogado, ¿cómo pueden fusilarle a uno 2 veces? ¿Qué tipo de narrador está ahí presente? No se movió ni un músculo de tu cara. Testigo, porque está Testigo. hablando de otra persona. Claro, está metido, no se movió de tu cara. Exacto. Yo estoy metido en la historia, Exacto. se nota que estoy metido, ¿cierto? Porque de partida, el observador ni el omnisciente no tutearían, ¿ya? Eso, sí. No tutearían, por lo tanto está dentro de la historia, pero no está hablando de él, está hablando de otra. Por lo tanto, al hablar de otra, obviamente es testigo. Muy bien. 3. Hubo una vez un rey tan poderoso que se enseñoreó de toda la tierra. Fue el señor del mundo. A un gesto de él millones de hombres se alzaban, disgustos a derribar las montañas. Este es difícil. Una vez un rey tan poderoso que se enseñoreó de toda la tierra. Fue el señor del mundo. A un gesto de él millones de hombres se alzaban disgustos a derribar las montañas. El narrador podría ser, a ver, hubo una vez un rey. Podría ser omnisciente porque igual detalla que era poderoso y fue el señor del mundo, ¿o no? Ya. Fíjate que nos damos cuenta que tenemos dos posibilidades, que omnisciente u observador. ¿Por qué? Porque está narrando en tercera persona. Ya, está fuera de la historia. El problema es, ¿qué me detallaría a mí que este omnisciente?
Recuerden lo que les dije. ¿Cómo pillan a usted un omnisciente? Con el Siempre le he dado tres claves. Si saben lo que sienten, si saben lo que piensan, si saben lo que creen. En algún momento declara algo, porque mira, si yo les digo a un gesto de él, eso no es omnisciencia. A un gesto de él, millones de hombres alzaban a disgusto, no porque alguien puede darse cuenta que otro está haciendo un gesto. Pero vean lo que dice aquí. A un gesto de él, millones de hombres se alzaban disgustos. Sabe lo que sienten. Los hombres estaban disgustados. Sabe lo que sienten. Por lo tanto, al saber lo que sienten, es omnisciente. Esa pequeña palabrita me dio la clave. ¿Lo entienden? Disgusto, sí. Por lo tanto, márquenla ahí. Y eso es declarar sentimiento. Veamos la próxima. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esa mañana desde el pueblo. Espera. Tenemos dos posibilidades. Mi madre, yo, ¿cierto? Por lo tanto es protagonista o testigo. Me pidió que la acompañara. Había llegado a Barranquilla esa mañana desde el pueblo. Podría ser... Yo digo que es protagonista. Es protagonista. Oye, profe, pero está hablando de la mamá. Sí, pero es que está hablando de la mamá. Pero dice, esa mañana, desde el pueblo. Yo lo interpreté por ahí. No está contando la historia de la mamá, está contando lo que a él le pasa. Por lo tanto, automáticamente es protagonista. Bien. Frodo no tardó en dormirse de nuevo. Esta vez creyó oír un ruido del viento y de cascos que galopaban en la noche. Este podría ser el observador, po. No. ¿No? No. Hay una palabra clave. No, pues Frodo no tardó en dormirse de nuevo. Y esta vez creyó oír un ruido del viento. ¿Cuál es la palabra clave? Creyó. Creyó. Por lo tanto, automáticamente si hablamos de creyó es omnisciente. ¿Queda claro? Ahí estaba la palabra, marquen la palabra creyó. Veamos la próxima. Tenía la cara rugosa, pequeñita y el cuerpo endeble, un pañuelo negro atado en la cabeza. Le ocultaba el pelo, formando visera a los ojos grandes. Tenía la cara rugosa, pequeñita y el cuerpo endeble. Un pañuelo negro atado a la cabeza le ocultaba el pelo, formando visera a los ojos grandes. Podría ser... este podría ser el observador, porque igual detalla harto. Perfecto. Si se dan cuenta, no está dentro de la historia. En ningún momento delata, ni no dice si sienten, si piensan, si creen, nada. Pero sí, como tú muy bien profe, dijiste... igual toma en cuenta el testigo. Ya, pero el observador detalla más que el testigo. Correcto, detalla más, detalla harto. Pero también, a diferencia del testigo, es que no habla de yo. En ningún momento trabaja el yo. Ya. Veamos entonces la próxima. Dice, cuando por primera vez salieron del cohete al aire de la noche, hacía tanto frío que Spender empezó a juntar la seca leña marciana y preparó una pequeña hoguera. Cuando por primera vez salieron del cohete al aire de la noche, hacía tanto frío que Spender empezó a juntar la seca leña marciana
y preparó una pequeña hoguera. Sí, podría ser. Sí. Podría ser testigo o no, porque Pero está no me hablando habla lo de que les yo. pasó. Ah, ya, Sácalo al perdón, tiro porque perdón. no está utilizando el yo. Por lo tanto, me queda, fíjate que habla de él, tercera persona. Por lo tanto, automáticamente es omnisciente o observador. Para que sea omnisciente, tiene que saber lo que sienten, Es que piensan, eso, exacto, lo que sienten entonces sería observar. observador. Muy bien. Profe, pero es que espérate, ¿por qué? Porque hacía tanto frío, sabe lo que sienten. Oye, un observador puede darse cuenta si hace frío o no. Basta con el gesto del otro que esté tiritando o si está buscando leña para algo. Hace frío. En ningún momento dice que Stender tiene frío. Por lo tanto, es un observador. Muy bien. Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaban un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Nuevamente no está en la historia, ¿eh? Sí, no Por está lo, en la historia. Podría ser entonces omnisciente omnisciente o o observador. observador. Correcto. No puede evitarlo. Este es muy sutil, muy, muy sutil. ¿Cuál puede ser? A ver, alguien que sepa, A ver, que no es tan detallado. alguien que sepa, hay un detalle, ¿eh? Sí, sí. Lo ayudo. De la ¿Omnisciente? otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra. ¿Alondra? ¿Omnisciente? Muy bien. ¿Por qué? ¿Sabe algo? Sí, pues. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra. Eso Supone no que el es observar. omnisciente puede ver todo, o sea, como que no es necesario ver, es como que lo sé, sabe todo. Sí, pero es que ahí está. Es que sabe, porque el observador no va a ver el rasgueo de guitarra que le llega Sí, pues para saber que le Exacto. llega un sonido. Por lo tanto, es un omnisciente, no un observador. como, ¿Se dieron como un cuenta? dios. Bien, Alondra. Bien. Pasemos al próximo. Dice, otra noche de poco y mal dormir se le ha instalado en el cuerpo, haciéndolo sentir que la mañana llegó antes de tiempo, que la oscuridad debió demorarse un poco o mucho más. Este es claro, este es claro, claro, claro. Este, Dice lo que ¿lo qué? siente. Lo que siente, por lo tanto, es un El siente, omnisciente, sí. omnisciente, haciéndolo sentir, declaró al tiro el sentir. Muy bien. Mi padre me eximió de la clase de religión. Poco después, Zacarías y otros alumnos me comunicaron una gran noticia. Me iría derecho al infierno. Personaje, ¿o no? Personaje. ¿Y qué tipo de personaje? ¿Protagonista o testigo? Protagonista. Protagonista, porque habla de él, ¿cierto? Perfecto. ¿Se dieron Sí, cuenta, chiquillos, exacto. que estos ejercicios tenían su utilidad, ¿eh? No son tan complejos? Por eso es que lo bueno es que ustedes vayan trabajando de a poquito, vayan soltando eh, eh, chuta, ya el Bastián quedó fuera. Eh, Vayan soltando de a poquito y vayan trabajando, porque en el fondo esto es práctica, nada más. También lo que les reitero, lean la guía varias veces, si tienen dudas. Ya. Sí, hay harto problema de internet en estos días, mala. Ya. Bueno,
Para la próxima clase vamos ya a trabajar, vamos a ir más rápido. Nos queda ver algunas estructuras que no son tan preguntadas en las pruebas, pero sí es bueno que revisemos. Y la próxima estructura que vamos a trabajar se relaciona precisamente con los personajes. Si bien ellos son los que, entre comillas, desarrollan la historia, es lo que le ocurre, es lo que me interesa ver, recuerden que no son las estructuras más importantes, porque recuerden que siempre le vamos a dar prioridad a la estructura del narrador, ¿ya? Ahora, es importante que entendamos que cuando hablamos de personaje, vamos a tener que empezar a desmitificar. ¿Qué significa? Sacar mitos. Nos confundimos de repente, se nos mezclan cosas. Lo primero, chiquillos, de decir que vayan pensando, lo primero es que los personajes se van a dividir en dos grupos, ¿ya? Los que llamamos principales, secundarios. Esos son los grupos, ¿ya? Y los principales son dos, ¿ya? Son dos. Uno que se llama protagonista y otro que se llama antagonista. Muchas veces suelen dejar al antagonista como secundario. Y eso es un error. Y es un error que generalmente se nos mete producto de las películas. Porque sobre todo las películas hollywoodenses, porque en la película se destaca el protagonista, por lo tanto el antagonista no es el más importante, porque esta estrella es la que tengo que más mostrar. Es que para que pueda haber una historia, tiene que crearse ciertos conflictos, como muy bien lo trabaja el drama, ¿verdad? Ciertos choques. Por lo tanto, o sea, una historia lineal que no tenga algún conflicto no va a ser mayormente interesante. Por lo tanto, la importancia es de la fuerza llamada protagonista, protosgonía, en favor de la creación, su creación, y antasgonía, el que está en contra de esa creación. Por lo tanto, lo primero que tienen que entender, principales, secundarios, principales, protagonista, antagonista. ¿Ya? Segundo mito que tienen que eliminar, pueden ser uno o varios. No, generalmente el protagonista es uno. No, pueden ser varios. Mira, tomando una película, porque me sirve mucho los ejemplos de película, y por qué tomo más los ejemplos de película, porque no suelen leer mucho, pero sí por lo menos ven películas. Si yo te hablo de los Cuatro Fantásticos, y te diría ya, ¿cuál es el protagonista de los Cuatro Fantásticos? Ah, el señor Elástico, porque el señor Elástico es el que los dirige. No, po. Los cuatro, perdón, cuatro. Porque si no sería el señor Elástico y el resto, así se llamaría la obra. ¿Se dan cuenta? Yo hablo de los Cuatro Fantásticos, los cuatro son los protagonistas. Independientemente que Hollywood trabaja la figura de uno y quiere resaltar la figura de uno. Ya, filo. Pero recuerden, pueden ser uno o más de uno. Exactamente lo mismo pasa con el antagonista. Puede ser uno o más de uno. Si yo veo en La Noche de los Muertos Vivientes y te digo, ¿cuáles son los antagonistas? Los zombies. ¿Y cuántos son? Prácticamente todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, eso es lo otro. No nos dejemos caer en singularidades o pluralidades. ¿Mm? Tercero, tercer mito que hay que sacar. El protagonista el bueno, el antagonista el malo. No, no. Sí, pues profe, siempre el protagonista el bueno y el antagonista el malo. No. Protagonista significa protosgonía, como te decía. Él crea su historia. El antagonista puede Antagonista, ser protagonista. claro. Es más, ¿has leído una obra que se llama Drácula, de Bram Stoker? Sí. ¿Quién es el protagonista de Drácula? Drácula. Drácula. Y el tipo es malo. No, profe, no es malo. Es que él porque se enamora. Esa es la película. Si tú lees el libro, el tipo siempre ha sido un demonio. Y es realmente malo. En ningún momento se convierte al bien.
siempre ha sido malo y él lo único que quiere es someter a la raza humana a su dominio. ¿Se dan cuenta? Y tomarlos como alimento. Por lo tanto, no, el tipo es malo. Y curioso, ¿quiénes son los antagonistas? Los buenos. Jonathan Harker, Wilhelmina Murray, Abraham Van Helsing, etc. Esos son los buenos, pero son contrarios a Drácula. ¿Por qué? Porque quieren destruir el mal. Por lo tanto, chiquillos, tercer mito, no hablemos del protagonista el bueno, el antagonista el malo. Cuarto y último mito, no tienen por qué ser enemigos. Perfectamente pueden ser amigos. Curioso. Esto es lo que de repente a más de algunos los complica, porque me dicen, no, pero ¿cómo van a ser amigos? El amigo te ayuda. Sí, pero es que entiende algo. Muchas veces el protagonista puede querer hacer algo que el amigo no va a asumir, ¿ya? Y lo va, entre comillas, a atacar. Hay una película fantástica, que es realmente una trilogía, no sé si la han visto, que se llama El Protegido, aunque también Inquebrantable realmente se llama, ¿ya? Que es la primera película de una serie, obviamente, que ya después de los 2000 empezaron a hacerlas de nuevo, a continuación. El protagonista es Bruce Willis. ¿Y de qué trata? Trata de un tipo que va en un tren, choca ese tren por X razón, y todos mueren, menos él. Y un negro que tiene un problema, se cae y se quiebra, y le gustan los cómics, lo encuentra, lo habla con él, y le dice que él es un superhéroe. Chuta, aquí les voy a embarrar la película, ¿sí? Les dice que es un superhéroe. El otro no la cree, pero después se da cuenta que nunca se ha enfermado, tiene fuerza impresionante, resuelve casos, tiene poder incluso de leer a otros, etc. Y finalmente le va a dar las gracias a su amigo negro, ¿verdad?, por haberlo descubierto como superhéroe. Cuando le toca la mano, se da cuenta un pequeño detalle, que el negro, que era su amigo, era el antagonista. Porque lo que necesitaba el negro, si es que había un superhéroe, tenía que haber un archienemigo, y él estaba dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, el negro era el que ponía las bombas que destruían los trenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Fantástico. Hay otra película muy buena que no me acuerdo acá, pero se trata de dos chicos que tienen problemas depresivos y llegan a una clínica precisamente porque los dos tuvieron situaciones de suicidio. Y la idea era que se recuperaran y no se suicidaran. Y la historia es muy bonita porque los dos amigos los dos se conocen y se hacen muy amigos, y uno de ellos como que toma más conciencia y se desvive, siendo que también era suicida en su momento, se desvive para que el amigo no se suicide. Curiosamente, lo único que quería el amigo era matarse porque no tenía ningún sentido de vida. Y el amigo constantemente evitaba que lo lograra y eso provocaba mucha fricción. Bueno, finalmente el cabro se mata, pero no importa, es otra historia. Pero se dan cuenta, se oponen dos amigos en un proyecto. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, chiquillos, es el cuarto mito que nosotros tenemos que eliminar. ¿Ya? Una vez de eso no es tan complejo, ahora no creo que la nueva prueba sea tan quisquillosa en ello, pero sí es bueno hacer la salvedad para que no los vayan a pillar volando abajo en algún ejercicio, porque precisamente no te van a hablar necesariamente quién es el protagonista, quién es el antagonista, pero sí te pueden, entre comillas, mencionar cuáles son las fuerzas que se oponen. ¿Ya? Y esto nos va a servir cuando veamos drama, porque te vas a dar cuenta que la misma teoría de personajes que está acá es aplicable al drama. Chicos, por lo tanto, la próxima clase terminamos la parte narrativa, les voy a dar un tiempito más para que hagan la otra guía, que es la guía de vocabulario, para que ya empecemos a trabajar textos literarios y nos metamos en detallitos. Lo otro también, que van a tener que estar dispuestos a ver algunas cosas fome, pero que igual más vale que las sepan a que no las sepan. ¿Mm? Ya, niños, ¿alguna duda? ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Ya. Sí, me queda claro. Cualquier duda, yo sé que han habido profe. hartos problemas de conexión en estos días, lamentablemente, pero cualquier duda que ustedes hagan, con gusto se las respondo por WhatsApp,
no se compliquen con la hora, si de repente les surge la problemática a las 12 de la noche, a las 12 se las respondo, yo duermo súper poco, soy vampiro para mis cosas, por lo tanto no se compliquen. Y si no les respondo al otro día, rápidamente les respondo, me levanto igual temprano. Así que cualquier cosa a su disposición, chicos. ¿Ya? Eso es todo por hoy día. Por favor, vayan estudiando, cuídense mucho. Ojalá este cuento pase luego y nos podamos ver ya en persona, así aclarar más dudas. Cuídense mucho, chicos, que les vaya bonito. Gracias, profe, que esté bien. Igualmente, Chao. chao, chao.